Vamos ya de regreso aquí en Voces de Esperanza y tenemos ya en la línea a Felipe Monroy González de BC Noticias. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido aquí a este tu espacio de Apostólicos. ¿Qué tal, querido Jorge, amigos de Voces de Esperanza? Pues muy contento de estar con ustedes en este ya inicio de Cuaresma. Ayer, miércoles de ceniza, como saben, para los católicos comenzó la Cuaresma, este periodo de reflexión, preparación frente a la Semana Santa, y que tiene un horizonte no solamente de reflexión y preparación, sino también un horizonte de ayuno, abstinencia, oración y limosna, que es realmente importante para la espiritualidad del fiel creyente. Pero fíjense ustedes que nos encontramos ayer, miércoles, con una carta que originalmente escribió el dueño de un rancho y resort ahí en Estados Unidos, en Luisiana, para ser más precisos, una carta que escribió a su arzobispo Gregory Amond sobre la posibilidad o no de comer caimán durante los viernes de Cuaresma. Obviamente el arzobispo pues, muy diligentemente respondió y le contesta a el dueño de este espacio recreativo que sí es lícito para los cristianos, para los católicos, comer caimán durante la Cuaresma, solo que yo creo que en una especie de lapsus pequeño y breve del arzobispo en esta carta, pues dice que la razón por la que sí se puede comer caimán es porque el caimán es un pez, aunque todos sabemos que es un reptil. Pero esto me puso a pensar justamente sobre cuáles son las condiciones que la Iglesia solicita a los católicos de aplicar como opciones de ayuno y abstinencia durante los días de guardar, ¿no? Y particularmente los viernes de Cuaresma, de aquí a que comience la Pascua, ¿no? Entonces, me topé con muchas historias muy particulares que quisiera compartir con todos ustedes muy rápidamente. Pues lo primero es que la Cuaresma, que es este periodo de 40 días de reflexión, pues tiene una instrucción importante para los cristianos que ya les decía es el ayuno y la abstinencia, pero mucha gente tiene muchas inquietudes sobre cuáles son los márgenes de este ayuno y abstinencia. Entonces, originalmente el ayuno y la abstinencia estaban vinculados a una práctica ascética muchísimo más dura. De hecho, algunas otras confesiones religiosas que tienen también periodos de ayuno en sus dinámicas religiosas, por ejemplo el Islam, tienen una práctica muy concreta sobre el Ramadán, que de hecho el Ramadán también comenzó el 17 de febrero y terminará por ahí del 19 de marzo. Para los musulmanes, para el mundo islámico, el ayuno del Ramadán implica que mientras esté el sol en el horizonte o en la bóveda celeste, es ilícito para el creyente tocar algo con los labios. Y esto pues tiene implicaciones muy fuertes, porque mientras esté la noche, pues ellos sí pueden tomar agua, comer alimentos y pueden también abrazar y besar a sus seres queridos. Pero si sale el sol, mientras salga el sol durante estos 30 días, no pueden llevarse nada a los labios. Y esto es una práctica ascética muy dura, porque dura justamente mientras el sol esté en el horizonte, y como saben ustedes, estamos saliendo del invierno y los días se van alargando paulatinamente. Entonces, cada vez son más, digamos, minutos que los musulmanes tienen para no llevarse nada a los labios durante este primer periodo de Ramadán, en el Ramadán de primavera. Ya vendrá el Ramadán del solsticio de invierno, y obviamente pues también allá se van acortando los minutos. Pero les digo esto de acortarse el tiempo, porque un sacerdote me instruía sobre que la práctica que él elegía para la Cuaresma, los viernes de Cuaresma, para la práctica ascética, era comer solo lentejas.
y de hecho lo revisé y por supuesto hay muchas comunidades, muchas localidades en habla hispana que comen lentejas en Cuaresma, pero esto viene porque en inglés la Cuaresma se dice Lent y se dice Lent y por eso se parece a lentejas. Pero la palabra proviene de una coincidencia lingüística de lenctus o lentae, que tiene una raíz germánica que significa alargamiento, y como ya les decía, pues en estos días de la Cuaresma, o estamos entrando a la primavera, paulatinamente se van alargando los días, se va mostrando cada vez más el sol en el horizonte, y esto pues tiene el origen de la Cuaresma. Pero en muchas prácticas también hispánicas, y de donde vienen mucho de nuestras tradiciones, obviamente católicas para los pueblos americanos, y México no es excepción, pues vienen justamente de los reinos españoles. Y digo reinos porque ya antes de que fuera el reino de España, el reino de Aragón y de Castilla, la gente solía solicitar, los reyes y los fieles en general, solían solicitar bulas especiales para poder comer carne durante la Cuaresma, y la Santa Sede les otorgaban desde 1150 y tantos y hasta 1966, que es cuando cambian estas reglas, otorgaba una especie de bula. De hecho, se llama la bula de la Santa Cruzada, que permitía a los fieles comer carne durante la Cuaresma, bajo la condición de que se entregara una limosna importante, para que se apoyaran las guerras y la cruzada en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, en las tierras santas. Por eso esta Santa Cruzada, esa bula de la Santa Cruzada, le permitía a los fieles comer carne, y de hecho fue sumamente popular, particularmente entre 1570 y 1780. Después siguió vigente esta bula hasta 1966, cuando el Papa Pablo VI pues cambió y modificó y puso un poquito de criterios los más modernos que conocemos, los más actuales, sobre las prácticas de ayuno y abstinencia para los católicos en Cuaresma. Las prácticas que sugerían en aquel entonces el Papa tenían que ver con que el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, evidentemente, hubiera un ayuno completo de parte de los fieles, es decir, que trataran de tener solamente una comida al día, y que pudieran tener un par de colaciones también a lo largo del día, siempre y cuando estas dos colaciones no fueran tan abundantes como la comida central que se permitía. Y por supuesto, las preguntas son muy válidas. ¿Qué tanto podemos hacer y qué tanto no podemos hacer? Hay abstinencia de prácticas sexuales, hay abstinencia de alcohol, abstinencia no sé qué. Bueno, el Papa y la Iglesia Católica desde entonces pues no han puesto una regla concreta, pero sí les recomiendan a los fieles pues ser justamente prudentes y ponderar que el ayuno no solo significa comer, como ya lo decía el arzobispo Gregory Haymond, comer caimán o hacerse una mariscada gigantesca, sino que la práctica del ayuno tiene que ver con una disminución de nuestros apetitos para ponderarlos como un sacrificio, y desde allí pues tener, digamos, una mentalidad mucho más abierta a la espiritualidad que nos exigen los días. Y esto fue lo que justamente recordó el Papa León XIV en su más reciente mensaje para la Cuaresma de este 2026, y me gustó mucho, porque mientras estamos realmente muy confundidos y a veces puede ser un poco ambiguo el tema de las prohibiciones o recomendaciones para llevarse en Cuaresma, el Papa León nos ayuda mucho a clarificarlo. Lo primero es que dice que este periodo tenemos que vivirlo con dos actitudes: una, con escuchar más, hablar menos, y el segundo, con el ayuno. Pero el ayuno, dice el Papa León XIV, nos ayuda primero a moderar justamente los apetitos, a restringirnos y a sacrificar un poco para poder abrir
insisto, la mente y el corazón, obviamente la espiritualidad, a las grandes hambres que tiene nuestra época, ¿no? Hambres de sed y de justicia, lo dice así el Papa en su mensaje para la Cuaresma. Pero además, para esos tiempos en donde quizá no nos tengamos que conflictuar mucho en si la carne es roja o es blanca, o cuánto podemos o cuánto no debemos comer, el Papa nos lanza una cosa muy clarita. Dice: hay una práctica de ayuno sumamente concreta en donde no podemos perder, no podemos perdernos en ambigüedades, y que es muy útil además para nuestra era. Es el ayuno de las palabras hirientes, el ayuno de la maledicencia, el ayuno de comer, como decía el Papa Francisco, de comer el prójimo. Entonces el Papa León XIV pide que en este periodo de reflexión, de oración, de penitencia, de limosna, pues pensemos en el prójimo, no hablemos mal a sus espaldas, no utilicemos palabras altisonantes, no utilicemos el verbo agresivo que se ha convertido muchas veces en el plano político, se ha convertido en lo más cotidiano que tenemos, pero que obviamente lo ejercemos casi todos todo el tiempo. Entonces yo me quedo justamente con este periodo largo que siempre ha significado la actualización de la práctica religiosa en nuestros tiempos, y con este mensaje que el Papa León XIV nos indica. Este periodo de oración, reflexión, limosna y de conversión, por supuesto, tiene que estar adecuado a las necesidades más importantes de este momento. Y como tú, yo y aquí la audiencia lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo en las noticias, pues vivimos en una época en la que la comunicación política, la propaganda política e incluso también propaganda ideológica y religiosa de muchos lados utiliza las palabras más duras, más altisonantes, las estrategias discursivas de agresividad, de superioridad, de arrogancia, y las utiliza como una arma en contra de algunas otras personas, de su prójimo, o en contra de algunos pueblos, o en contra de algunas ideas. Pues el Papa León XIV nos dice que en esta Cuaresma uno de los mejores ayunos que podemos hacer es justamente abstenernos de este tipo de discursos, de este tipo de prácticas nocivas también para la construcción de nuestras sociedades. Pues queridos amigos, por supuesto están todos invitados a que justamente en esta Cuaresma, en este periodo de reflexión, no solo los viernes, sino como todo este periodo, insisto, que recuerda el tránsito, el paso de Jesús en contra de las tentaciones en el desierto, pues estamos todos invitados a moderar nuestros impulsos, a custodiar un poco nuestras palabras, y también a hacer un sacrificio, y como no, también en el terreno de las prácticas que tenemos cotidianamente, no solamente en la comida y en la bebida, sino también en algunos lujitos que solemos darnos y que en este momento pueden ser puestos también en las manos de la caridad y la limosna para la gente que lo necesita. Gracias, muchas gracias, Felipe, por sobre todo esta reflexión tan profunda sobre que, apoyado en el Papa León, nos haces el día de ahora. Tenemos una larga historia con esto y enfatizamos pues que no es cambio de platillo, ¿sí?, en la Cuaresma, sino que es una preparación para la Pascua. Y en esa preparación, el ayuno, la caridad, y en este caso este ayuno y escuchar a los demás, sensibilizarnos de lo que se vive y de lo que les pasa a los demás, yo creo que es una buena preparación para la Pascua. Sin duda alguna. Pues estaremos también acompañándolos aquí en estos jueves cuaresmales y muy también bien, hacia ya la Semana Santa y la Pascua. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Bien, esto es Voces de Esperanza. Estamos en... Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostólicos. Busca, conoce, ama.